Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Air Liquide. Soy Gonzalo Navarro, soy responsable comercial desde hace casi 5 años y tengo más de 10 años de experiencia en operaciones, 5 de ellos en planta de producción de hidrógeno. Vengo a hablaros del hidrógeno como piedra angular en la transición energética, pero antes me gustaría brevemente presentaros Air Liquide. Pediros que si tenéis alguna pregunta, pues no esperéis al final, me podéis interrumpir para que sea un poco más dinámico, es una hora también complicada, y si no, pues esperamos al final para preguntas. Rápidamente, quiero daros 4 mensajes clave en estos 20 minutos que tengo para hablar. Presentaros Air Liquide es uno de ellos. Somos una multinacional con algo más de 67.000 empleados, presente en 73 países, con casi 4 millones de clientes y una cifra de negocio de más de 23.000 millones de euros en el 2022 y con decisiones de inversión de 3.600 millones de euros. Air Liquide está comprometida con la transición energética, con la neutralidad en carbono antes de 2050, con un hito importante en 2035 de reducción del 33% de las emisiones de CO2 en el alcance 1 y 2. El año pasado se ha publicado el Plan Estratégico de Air Liquide, Advance, que sitúa el desarrollo sostenible en el corazón de la estrategia del grupo, con el objetivo de triplicar las ventas en hidrógeno, con decisiones de inversión en hidrógeno bajo en carbono hasta el año 2035 de 8.000 millones de euros y con un objetivo de hidrógeno renovable de 3 gigavatios para 2030, apalancándose en la innovación que está en el ADN de la empresa, en su modelo de negocio, la relación con los clientes y la presencia de Air Liquide en los principales polos industriales en el mundo. Por dar un poco de contexto internacional, por enmarcar dónde estamos con el hidrógeno, sabemos, no todos, las tendencias que hay a nivel mundial hacia el hidrógeno. Más de 30 países tienen una estrategia definida de hidrógeno y estamos asistiendo a un boom de proyectos por todo el mundo, megaproyectos, gigaproyectos en transporte, en industria, en infraestructuras de hidrógeno. Bien, ¿cómo en Air Liquide vamos a descarbonizar nuestros activos y ayudar a nuestros clientes a descarbonizar los suyos? En la transición energética no hay una única solución. Siempre vamos a empezar por la eficiencia de los procesos actuales. Esta es una de las palancas principales. Y no tenemos una única solución. Aquí vamos a pivotar continuamente sobre el hidrógeno, pero tenemos distintas alternativas. Aquí os presento esas distintas alternativas, las que tiene en concreto Air Liquide: biogás, negocio de biogás y tecnología de biogás, captura de CO2 para hidrógeno bajo en carbono de plantas, por ejemplo, reformadores SMR o Autothermal Reforming, ATR, oxidación parcial, POX, producción de hidrógeno con captura de CO2 o hidrógeno renovable, producción con electrólisis de hidrógeno, o también la utilización de corrientes residuales, como por ejemplo de la industria del cloroalcali y la valorización de ese hidrógeno. Este hidrógeno tanto para mercados existentes como también para futuros mercados, ¿no? Y principalmente el mercado de la movilidad. Estas rutas de hidrógeno aquí también ilustradas en fuente y vía de producción, las ilustro aquí, un poco redundante con lo anterior, y también podemos almacenar hidrógeno. Tenemos una caverna en Texas para el almacenamiento de hidrógeno, la mayor del mundo. Air Liquide tiene más de 50 años de experiencia con el hidrógeno. Tenemos más de 46 plantas, grandes plantas de producción de hidrógeno, con tecnología SMR, ATR, POX, y también electrolizadores, que vamos a ver después. Tenemos 1.850 kilómetros de canalización de hidrógeno en el mundo, principalmente en Texas, en la zona del Golfo, de la costa del Golfo, perdón,
en Singapur y en Benelux. Y suministramos a todos los mercados este hidrógeno con 2.000 millones de euros de ventas, que el objetivo es triplicar. Actualmente tenemos 40 electrolizadores alcalinos en operación, que vamos a ver también ahora respecto específicamente de la electrólisis. Y tenemos también en el mundo 120 hidrogeneras. En cuanto a la electrólisis, hidrógeno renovable, tenemos esos 40 electrolizadores alcalinos de una talla pequeña para el contexto actual, 50-100 normal metro cúbico a la hora, y aquí mostramos un escalado de la electrólisis, que os voy un poco a resumir. Un primer proyecto, High Balance, en Dinamarca, de un electrolizador PEM de membrana polimérica de 1,25 megavatios, seguido de otros proyectos, el principal, Bécancour, en Canadá, que son 20 megavatios en 2019. Hasta la fecha, esta era la referencia del electrolizador PEM más grande del mundo, pero yo no me atrevo a asegurar que hoy o mañana pues haya otra, porque esto está en continua revisión. Este proyecto de Bécancour en Canadá pues es el proyecto PEM más grande y está en retorno de experiencia, viendo cómo está funcionando, etcétera. Tenemos también otro electrolizador en Taiwán de 25 megavatios, este es alcalino, y estamos ya también preparando el siguiente cambio de escala. Cuando hablo de cambio de escala ya no hablamos de los 20 megavatios, hablamos de los 100 y de los 200 megavatios, con referencias concretas como Alligator en Holanda, en Terneuzen, que ha sido seleccionado en los fondos de innovación en la ronda 2, son 200 megavatios, y el proyecto bandera del grupo Air Liquide, Normandie, que mostraré al final de la charla. Este proyecto de Normandie son también 200 megavatios. Dentro de este escalado de la electrólisis, Air Liquide tiene un partenariado con Siemens Energy para el desarrollo de la electrólisis a gran escala, electrólisis de membrana polimérica. Este gráfico no es para aburriros, pero es para mostrar un ecosistema basado en hidrógeno, al hilo del mensaje principal del principio de ecosistema y distintas alternativas. Lo que podemos ver aquí lo voy a resumir muy rápido y dependiendo de las caras voy a acelerar o a entrar en detalles. Es ese ecosistema basado en hidrógeno que no tiene una única solución. No sé si se ve muy bien el gráfico, yo antes cuando estaba ahí no terminaba de verlo bien, pero lo que está mostrando es una tubería de hidrógeno, una tubería de gas natural también, y a la tubería de hidrógeno aporta un electrolizador, ¿vale? Esto es para mostrar las distintas soluciones. El electrolizador puede ir también directo a un cliente. Hidrógeno renovable por electrólisis, hemos hablado antes un poco de ello. Otra vía también que es el craqueo de amoníaco en una planta para convertirlo a hidrógeno. Air Liquide va a tener un primer piloto de una planta, un piloto industrial en Amberes, en el puerto de Amberes, el año que viene, y esta es otra de las palancas. Ahí en la foto estamos viendo también activos existentes, plantas existentes actuales. Esas plantas actuales se pueden descarbonizar con captura de CO2, que voy a mostrar a continuación. Y hay otra vía para hidrógeno bajo en carbono, que es capturar el CO2 en grandes plantas de hidrógeno, tecnología de reformado autotérmico, ATR, y ese CO2 lo vamos a llevar, está ahí mostrado, hacia o la utilización, el CCUS, hacia la utilización o el secuestro. ¿Alguna duda? Está claro. Es un ecosistema complejo y este es uno de los mensajes principales. No es una solución, va a estar todo en competición y en equilibrio. Y después vamos a ver un ejemplo concreto de un desarrollo. He hablado del CO2. Hoy en el PERTE de descarbonización se hablaba de la captura de CO2, de tecnologías. La captura de CO2 es una realidad. Nosotros estamos capturando CO2, Air Liquide está capturando CO2 en España y tenemos una tecnología que se llama CryoCap, tecnología propia de Air Liquide, que captura el CO2 de distintas aplicaciones. Desde el año 2015
tenemos un piloto industrial en el reformador que está en Port-Jérôme, en el norte de Francia, donde estamos capturando de los gases de combustión, de la salida de la PSA, ese CO2 y también recuperamos hidrógeno. Este es un piloto industrial que es una realidad. Y para ilustrar también, dentro de los fondos de innovación, en la primera convocatoria de hace un par de años, fue seleccionado un proyecto que se llama Kairos at Sea, que consiste en la captura de CO2 de 2 reformadores que suministran hidrógeno en Amberes a BASF. Este CO2 capturado de reformadores tiene, por un lado, la palanca que he comentado en hidrógeno, porque recupera el hidrógeno de la PSA con membranas, y está destinado al secuestro. Aquí estamos mostrando el proyecto bandera de Air Liquide que se llama Normandie, y donde quiero pasar de mostrar un esquema muy complejo a mostrar una realidad de desarrollo. Lo que tenemos en Normandía es el proyecto, es el reformador que tiene el piloto industrial que he mostrado antes. Esta planta que está aquí, Port-Jérôme. Y Air Liquide ha adquirido un reformador de Total Energies, al que va a capturar también el CO2. Junto con los reformadores, Air Liquide está desarrollando proyecto de electrólisis de 200 megavatios. ¿Vale? Hidrógeno que va a estar destinado al uso en refinería y también a movilidad. Entonces, como veis aquí en este ecosistema industrial, de las soluciones que he mostrado al principio, no estamos viendo, por ejemplo, el biogás, no estamos viendo tampoco la utilización. Air Liquide tiene tecnología propia de conversión de CO2 a metanol, pero sí que estamos viendo un ecosistema real. Este proyecto no ha sido seleccionado en Innovation Fund, pero está en la vía del EPCI, de distintas soluciones: hidrógeno renovable, bajo en carbono, captura de CO2 y secuestro. Y con esto he ido un poco más rápido de lo que había preparado, pues es lo que os quería mostrar con los mensajes clave de que conozcáis Air Liquide, las distintas soluciones que tiene, y mostrando el hidrógeno como piedra angular en la transición energética, pero también con un abanico de opciones para la descarbonización, como podéis ver en este proyecto y también en la otra diapositiva mucho más enrevesada. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, pues oye, yo encantado de tratar de responderos. Hola, ahora. Perdón, esto era para despertarnos. Me pregunta aquí el compañero que he comentado que el electrolizador de Taiwán son 25 megavatios, pero que he comentado que el de Bécancour de Canadá es el más grande, que son 20. Es en cuanto a electrólisis de membrana, PEM, membrana polimérica. Los 20, pero no pongo la mano en el fuego de que ahora alguien, o sea, hasta antes de ayer era el más grande del mundo en membrana polimérica. Y el de Taiwán son 25 megavatios, pero alcalinos. Hola. Una pregunta. La tecnología de captura de CO2, si lo he entendido bien, o sea, tenemos el CO2 generado en el reformado del metano y el CO2 de los gases de combustión del horno reformador. ¿Lo que capturáis es el CO2 producido en la reacción química o el de los gases de combustión? Si es en los gases de combustión, ¿qué le hacéis? ¿En el foco de emisión? En este caso la chimenea. ¿Y cómo funciona más o menos? Si lo podéis explicar. Gracias por la pregunta. Me gusta mucho la pregunta porque me permite explicar un poco más la tecnología CryoCap.
Hay distintos productos de CryoCap. Hay dos tecnologías principales de captura de CO2. Están las aminas o solventes, también hay metanol para capturar CO2. Y hay también esta tecnología criogénica, que empieza a ser competitiva cuando tenemos más o menos un 15% de concentración de CO2. En una planta de hidrógeno tenemos gases de combustión en la chimenea, donde podemos aplicar el CryoCap Flugas. Es un producto específico para los humos, CryoCap Flugas. Hay una concentración del CO2 y posteriormente se purifica y se licúa. El CO2 puede ser líquido o puede ser gas. Estos proyectos que estamos mostrando, el piloto de Port Jérôme, son 300 toneladas al día. Es una talla pequeña y que empieza a estar en el punto, en el límite de la economía de escala. Pero los otros proyectos que están en los fondos de innovación y que se están desarrollando también en el mundo, estamos hablando de 2.000, 3.000, incluso 10.000 toneladas al día de CO2 capturado. El CryoCap hidrógeno, que es el piloto que está en Port Jérôme, captura el CO2 del off-gas de la PSA. Tenemos los humos. Los humos van a ser quemar gas natural de aporte con off-gas de la PSA. Pues de ese off-gas de la PSA estamos capturando el CO2 y a la vez separando el hidrógeno. Y hay una palanca muy interesante que es ese hidrógeno que estaríamos quemando en el horno, lo estamos recuperando. Es más o menos un 10% de hidrógeno que recuperamos. Entonces, hay distintos productos, aunque están estandarizados el producto Flugas, CryoCap Oxy, que es con oxicombustión, CryoCap hidrógeno, CryoCap Steel y CryoCap XLL, porque hay también una tecnología que con distintas fuentes de CO2 va a hacer la licuefacción, pues es lo que, dependiendo del caso, vamos a aplicar. Hola, Gonzalo. Súper interesante. Una cosa, ¿cuál es desde tu punto de vista el futuro de las aplicaciones del hidrógeno más allá de lo que es la utilización, la optimización industrial? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? ¿Dónde vamos a usar el hidrógeno? En el mix, ¿no?, de la energía final en 2050, un 18% va a ser hidrógeno. En industria, en movilidad. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Pues actualmente ya usamos el hidrógeno como materia prima, como vector también para la desulfuración, y luego va a haber también un mercado que va a ser exponencial, que es el de la movilidad. Entonces, bueno, el hidrógeno va a ser una solución que va a competir con otras, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de la movilidad o del transporte, pues podemos tener la electrificación, podemos tener los combustibles sintéticos, podemos tener hidrógeno, podemos tener metanol. Bueno, vamos a tener una combinación de soluciones. Ese esquema que he mostrado antes, que es complejo, pues dentro del abanico de soluciones pues van a estar todas. Sí. Vale. Me pregunta aquí también el compañero sobre la caverna que hay en Texas, si es el más grande, si es... bueno, ahí tampoco pongo la mano en el fuego, ¿no? Es el más grande. Es uno, realmente creo que en el mundo hasta el momento hay uno o dos o tres. Entonces, si es el más grande o no, pues no lo sé. Es un depósito que está a 1,5 kilómetros de profundidad y tiene 70 metros de diámetro. Entonces, está conectado en el Golfo de Texas, en la costa del Golfo, perdón, que me lío, siempre hablamos en inglés, en la costa del Golfo tenemos canalizaciones, tuberías de hidrógeno conectadas con distintos reformadores que suministran a distintos clientes. Y esta caverna de hidrógeno al final es un pulmón, un depósito que, si tienes, por ejemplo, una parada en una planta bien programada, bien intempestiva, pues va a estar actuando como backup. Entonces, tiene más o menos el equivalente a 30 días de suministro del hidrógeno que produce la planta. Normalmente
En las plantas de gases del aire tienes un backup porque tienes los productos líquidos, pero en plantas de hidrógeno no tienes un backup como hidrógeno líquido como tal. No existe a fecha de hoy en plantas industriales un backup, ¿no? Entonces esta caverna pues sirve para ese propósito. Sí, es natural, sí. Sí, hay en la parte geológica no tengo expertise como para responder en detalle, pero se caracteriza, se ve la naturaleza de la caverna y luego sí que esa parte, porque con los compañeros de Estados Unidos hemos hablado y con algún cliente también para comentar el tema. Luego hay una cuestión también de difusión del hidrógeno y de, oye, metí ahí no sé cuántos millones de metros cúbicos y a ver si ahora salen o se han quedado en la roca, ¿no? Eso es también un poco una de las realidades. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, muchas gracias.